Hola, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a explorar un nuevo espacio de trabajo de IA de GenSpark. ¿Por qué? Porque quiero ver qué tanto ha avanzado la inteligencia artificial en este tipo de ambientes de desarrollo. Entonces comencemos aquí en pantalla. Muy bien, aquí ya estamos en el espacio de trabajo de inteligencia artificial de GenSpark, que de hecho me comentaron que recaudaron 250 millones en ARR, que no estoy muy seguro qué es, pero como aquí tenemos una IA, pues le puedo preguntar. Ah, ok, es una métrica de ingresos recurrentes. O sea, básicamente no están dependiendo de otros, ya son recursos que están ganando. Y supongo que eso es bueno porque si están ganando dinero es porque están haciendo un buen trabajo. Entonces, pues me parece bien. Vamos a volver aquí a Home y vamos a verlo primero. Ofimática, a ver qué tanto han avanzado porque me comentaron que se requieren menos créditos que antes. Vamos a ver. Y que tiene muchas plantillas. Vamos a probar este. De hecho, yo tengo una conferencia a finales de año acerca de la resiliencia del ingeniero. Así que voy a decirle a ver qué me pone. Listo, le puse aquí una presentación acerca de la resiliencia del ingeniero de software en esta época de la inteligencia artificial. Menciona las oportunidades que tenemos personas del área informática. Ah, mira, al parecer me está preguntando. Dice público objetivo. Ah, perfecto. Estudiantes y profesionales de informática, sí, porque va a ser un congreso. ¿Qué otra pregunta dice? Origen del contenido de los dispositivos. Investigación web profunda mediante agente de búsquedas. Órale. Notas e información específica que proporcionaré en el chat. Otros. Vamos a ponerle que la gente lo haga. Estilo de resiliencia de carrera y desarrollo. Esta me llama la atención. No sé si puedo seleccionar dos. No. Entonces con este le vamos a poner a ver. Órale. Eso no me había preguntado otros espacios de trabajo. Supongo que están mejorando. Es lo que quiero ver. Fíjense que ya vi que ya terminó. Porque, bueno, aquí le estoy editando para que no esperen todo el tiempo. Pero como que le está dando repaso para mejorarlo, quitando Markdown literal, no sé a qué se refiera, pero supongo que lo está dejando ya pulido, ya para entregarlo. A ver, hasta ahorita veo que el diseño está bonito, y por lo menos está dando fuentes certificadas y oficiales, dice. Vamos a ver. Dice, he finalizado la creación de presentación de 10 diapositivas, contenido basándome en una investigación profunda y rigurosa, la paleta de colores, la estructura. Muy bien. Miren, desde el punto de vista de alguien que tuviera que entregar un trabajo acerca de un tema, creo que está perfecto, porque ya tan solo tengo que ponerme a estudiar, revisar ¿cómo se llama? Revisar ay, se me fue el nombre, aquí lo acabo de decir, las fuentes oficiales. Y una vez que vea que es verdad, pues ya puedo practicar y ya ponerle mi propia forma de pensar y ya. Fíjate que está muy bien, que todo el contenido fue revisado para que no tuviera errores factuales y alucinaciones. Vamos a ver, exportar. Lo puedes exportar en PDF, PPTX o Google Slide. Pues fíjense que lo quiero en todo, pero... Bien, aquí está la versión en PDF. Yo creo que quedó muy bien, ¿eh? No mapa de competencias en la era de inteligencia artificial, el cambio ocupacional de escribir código a dirigir sistemas, la paradoja de la adopción alta integración baja confianza, la dilución entre código y datos, la nueva superficie de ataque, el multiplicador de velocidad reduciendo la carga cognitiva, el modelo de confianza progresiva por capas de riesgo, el perfil definitivo, de programador al verificador experto, rutas de transición. Moise está bueno porque siempre preguntan como qué puedo hacer para actualizarme. Está bien, me pareció bien. Bueno, vamos, yo ya lo descargué. Vamos a continuar. Otra vez nos vamos a Home. Y obviamente se puede editar y cambiar y todo eso. Quiero ahora imágenes. Vamos a ver qué onda. ¿Qué modelos tenemos? Nano Banana 2 Flash Lite, Nano Banana Pro. Yo quiero Pro. Vamos a ver. Pro. Crea un banner para canal de YouTube con las dimensiones requeridas para que se vea en buena calidad. El banner es para un canal de tecnología retro en donde muestra aparatos electrónicos de los 80s y 80s, 90s e inicios de los 2000. Vamos a ver qué es lo que crea. Ah, está bonita. Está muy bonita. Voy a llorar, quisiera todo eso. Quisiera la pantalla, quisiera el Walkman, quisiera bueno, también puede ser Walmart, la computadora, la Apple. Está muy bonita. Vamos a decirla, a ver. Pero que tenga cassettes de Sega. Y consolas de Sega también. Vamos a ver qué hace. Porque a mí me gusta Sega. Y aquí me puso puro Nintendo.
Porque si ese Sega pone aquí como... como si fuera Mario, se parece más a Mario. Me gustaba más la anterior. Solo añádele el Sega Genesis y ya. Pues ahí está, me gustó más. Aunque esos cassettes no tienen sentido. Vamos a decirle que quite los cassettes. Ah, pues ahí está. Me gusta, me gusta. Perfecto, hasta tiene este. Ah, me gusta. Aquí le añadí el logotipo de mi canal. Se llama Init 2030. Para la última función me gustaría ver su funcionalidad, valga la redundancia, de hacer videos. Dice imagen a video. Vamos a ver qué onda con esto. Aquí está, AI Video. Vamos a ver. Crea un intro para un canal de YouTube de tecnología retro. Básate en esa imagen. Vamos a ver qué hace. Mira, me está diciendo que ahorita lo va a terminar, que va a ser de 1080p, 8 segundos, que cuando esté lista me avisa. ¿Te gustaría que ajuste algo cuando termine? Ah, miren, está escribiéndole. Cuando creo que esta fue la primera versión. Y ya me está dando la segunda versión. Ah, aquí está. Init, tu amigo en la era digital. Qué curioso que no ponga directamente el logotipo. Pero pues eso yo se lo podría poner por encima. Porque si se fijan nomás está así puesto. Qué curioso, voy a guardar este. Y ahora nomás por los loles. Vamos a ponerle... Al decir por los loles me siento bien boomer. Quiero un video fotorrealista de un gatito Bombay con ojos naranja de un mes de edad jugando con una pelota roja pequeña en un cuarto de lavado sin loseta, solo piso de cemento. ¿Por qué? Porque tengo así un recuerdo de mi gatita. A ver qué es lo que nos dice. ¿Esto que dice estándar qué será? Vamos a ponerle ultra. Yo pienso que este sí, Sora 2 Pro. Vamos a dejarle. Aquí está el video. Ay, la liga. Pero bueno, recuerden que ustedes también pueden probar este espacio de trabajo de inteligencia artificial. Por ser nuevos miembros les va a dar créditos gratis, así que lo pueden probar sin ningún problema, sin ningún costo. Les dejo el link aquí en pantalla y en la descripción. Por el momento sería todo. Si tienes cualquier duda, pregunta, recomendación, ahí está la caja de comentarios. También te agradecería like y que compartas. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.